Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia que se conecta a esta hora en este programa para analizar día a día la actualidad nacional. 3 temas nos convocan esta noche con nuestros invitados de hoy. En primer lugar, el gobierno del presidente Iván Duque analiza, estudia todas las variables, todas las posibilidades para contener un avance inusitado en los cultivos de coca en el país, que contempla la posibilidad de volver a utilizar las fumigaciones con glifosato. Lo anticipó también el nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos. Hay en estos momentos en marcha una férrea oposición al fracking. Se habla de una recaudación de unas 100.000 firmas para que el gobierno no autorice esta técnica de extracción. Y en la OEA hay preocupación por lo que viene ocurriendo con la migración de venezolanos hacia Colombia. Esos serán los 3 temas de esta noche y estamos listos para empezar. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias a los que nos ven en el exterior. Un abrazo. Muy amables por acompañarnos nuevamente en este Opina Bogotá, que centra su primer tema en una discusión que no es nueva, Jessy. Usted sabe que desde hace mucho tiempo se habla en Colombia de la necesidad de que vuelva la aspersión aérea con glifosato ante ese tema heredado del gobierno anterior, el crecimiento exponencial de los cultivos de hoja de coca que supera las 200.000 hectáreas. Ha dicho este gobierno de Iván Duque que está en ese momento construyendo unos protocolos que le permitan retomar esa aspersión aérea con glifosato, teniendo en cuenta la decisión que tomó la Corte Constitucional el año pasado, precisamente de prohibir que se use o se retome el uso de este herbicida en el programa de erradicación de cultivos ilícitos. También hay una oposición de sectores ambientalistas que, señalando las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, advierten sobre la peligrosidad de volver a esta aspersión aérea. Pero la realidad en Colombia es contundente, más aún cuando el gobierno de Estados Unidos en las últimas horas lo ha ratificado, nos tiene en la mira frente al tema de esos cultivos ilícitos y frente en general a la lucha contra las drogas que parece estar sin control en Colombia. Bueno, saludamos esta noche al senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático. Senador, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Bueno, pues Jessy, a usted un saludo muy especial, por supuesto a Erika, al representante Juan Carlos Lozano y a todos los televidentes. Mil gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bienvenido. Y también nos acompaña el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Representante, buenas noches. Sí, para mí es un gusto estar aquí de nuevo. Un saludo para Erika, por supuesto, para el senador. Un gusto estar aquí de nuevo en Opina Bogotá. Bueno, iniciemos con el uso y la polémica en torno al glifosato. Más de 200.000 hectáreas, 209.000 hectáreas según las mediciones más recientes, han prendido las alarmas en el país y en los Estados Unidos. Y el gobierno Duque ha sido claro en señalar que no descarta el uso del glifosato. Senador Mejía, ¿ve usted que es conveniente volver al uso del glifosato luego de que en su momento la Corte, diferentes autoridades ambientales, el ministro de Salud y otros expertos han advertido de los riesgos y también de en su momento la ineficacia de este herbicida? Yo lo que creo, Jessy, es que el país va a empezar a ver unos cambios muy importantes en la dirección del Estado. ¿Por qué razón? Porque el presidente hoy es Iván Duque. Y el presidente lo que está haciendo es cumplirle al pueblo colombiano las promesas de campaña. Por eso ve usted el tema de la reglamentación para el uso de la dosis mínima. Es una promesa de campaña, genera mucha polémica. Hay, digamos que, 2 visiones de Estado, hay 2 visiones de país. Hay gente que promueve de alguna manera la no legalidad y digamos que habría que dar una discusión de fondo de por qué es que promueven. Yo tengo la idea de que es que la anarquía le conviene a ciertos sectores que quieren apoderarse del país. Es mi visión. Pero aquí lo que hay es un presidente cumpliéndole a Colombia, que le dijo, yo voy a erradicar este mar de coca en el que estamos hoy, porque es que ni más ni menos la cifra, y que los televidentes lo sepan. ¿Cómo le parece que en 2010, que llega el gobierno del presidente Santos, al momento en que lo entrega, es decir, hace un mes, se ha quintuplicado las áreas de coca en el país? Pasamos de 44.000 hectáreas de coca cuando entrega el presidente Uribe el gobierno, y hoy tenemos 209.000 hectáreas, que es la cifra que hoy hay sobre la mesa. Ese es el gran problema histórico de nuestra nación. El caldo, el motor, la gasolina de la ilegalidad, de la violencia, de todas estas dificultades que para unos es una guerra, para otros
como los del Centro Democrático, es la amenaza terrorista de grupos que en armas se van y que se financian con el narcotráfico. La decisión del presidente Iván Duque es: vamos a acabar con ese motor de la violencia y de la tragedia colombiana que es el narcotráfico en todas sus dimensiones, empezando por la producción. Y yo creo que hay que ir acorde con la Corte, porque creo que hay que ser muy respetuosos de lo que ha dicho la Corte frente al manejo del glifosato, pero se circunscribe a tener que tener mucho cuidado en el uso del mismo. Digamos que la aspersión, como la hemos visto tradicionalmente en aviones que pasan por encima de los cultivos de coca y que de alguna manera indiscriminadamente van fumigando, y esa deriva termina afectando a todo el mundo, es decir, a las fuentes de agua, a los seres humanos, a los animales. Pues digamos que aquí la propuesta es cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a masificar el uso del glifosato, que está comprobado que es la única manera que podemos ser eficientes, pero digamos que con drones para poder controlar el tema de indiscriminación del uso del glifosato. Sin embargo, ha dicho el nuevo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, que claramente lo que se requeriría es una aspersión aérea, porque teniendo en cuenta la dimensión del problema, parecería ser que es la única salida. ¿Cuál es su visión frente a este tema? Que Colombia retome el uso del glifosato y a través de la figura de la aspersión aérea, porque apenas se siguen probando los drones y no se tiene claro si realmente van a ser efectivos, porque tienen muchos problemas que luego podemos analizar, pero inicialmente la valoración de este tema, representante Lozada. Pues a ver, Erika, digamos, como primera medida yo coincido con el senador Mejía en que la lucha contra el narcotráfico no puede dar espera. Son 210.000 hectáreas de coca que están sembradas en el país y por supuesto que tenemos que tener métodos de erradicación de estas hectáreas de manera urgente. Yo creo que en ese sentido no se equivoca el presidente Duque en decir que deben ser combatidos esos cultivos ilegales en nuestro país. En eso no tenemos ninguna duda. Aquí la discrepancia creo que va a ser definitivamente en el cómo, porque de ninguna manera podríamos nosotros aceptar que se violara el criterio de precaución, que ha sido el criterio a través del cual la Corte Constitucional ha dicho que hasta que no haya unos protocolos distintos para erradicar con glifosato, eso queda proscrito en el país. Y por supuesto se refería a la Corte a la aspersión aérea por los mismos argumentos que decía mi compañero senador, y es que la aspersión aérea genera terribles desmanes, no solamente en términos ambientales, sino que, como ya lo dijo la OMS a través, digamos, de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, el glifosato es un herbicida que tiene la peligrosidad de contraerle el cáncer a los seres humanos, y por lo tanto pues ese criterio de precaución debe ser respetado a rajatabla, sin ningún tipo digamos de consideraciones otras que la salud, el bienestar tanto de los seres humanos como del ambiente. Entonces, en ese sentido yo creo que Colombia no debe regresar por ningún motivo al glifosato. A mí me da hasta risa escuchar al ministro Botero, a quien yo le tengo un enorme respeto, pero creo que se le fueron las luces cuando dijo que estaría dispuesto a tomarse un tarrado de glifosato para probar que esto es totalmente inofensivo. Pues yo le quiero contar aquí al ministro Botero que hace apenas 4 semanas en Estados Unidos, una jueza de San Francisco condenó a Monsanto a pagarle a un señor llamado Dwayne Johnson $289 millones, porque además dice la jueza, el jurado tuvo acceso a documentos clasificados de Monsanto en los que ellos declaran ya saber que el glifosato tiene la peligrosidad de poderle traer el cáncer a las personas. Precisamente sí. Y eso quiere decir que $300.000. Fíjese, 289 millones. 289 millones de dólares. Eso quiere decir que no solamente la peligrosidad del glifosato está en el método con el cual se utilice, sino que es una peligrosidad intrínseca del producto. ¿Usted utilizaría con drones? Por supuesto que no, es terriblemente peligroso. Mire, al punto que hoy habrá más de 5.000 demandas por la utilización del glifosato en su versión Roundup en Estados Unidos, que le pueden terminar costando la vida no solamente a Monsanto, sino posiblemente a Bayer, que hoy es la dueña de Monsanto. Pero además yo les recuerdo una sola cosa aquí para ilustrar este debate. En el año 2009 fue el presidente Álvaro Uribe quien permitió la entrada de las semillas transgénicas a Colombia. ¿Usted sabe para qué fueron creadas las semillas transgénicas?
para poder vender glifosato en todas partes del mundo sin que los cultivos se vieran afectados. Luego ahí hay, digamos, una sincronía entre un negocio multimillonario para una multinacional que le ha hecho terribles daños al ambiente en el mundo entero como Monsanto, y un gobierno que, digamos, ha sido, como para decirlo menos, amistoso con este tipo de empresas. Senador, hay un fallo de la Corte donde se señala que el glifosato es un herbicida que puede afectar la salud humana. Hay evidencia científica que podría llegar a, incluso, Erika, a tener componentes cancerígenos, se ha dicho por parte de estudios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también al medio ambiente. Pero sobre todo, Erika, yo he estado en Tumaco, que es la zona de Colombia donde hay más cultivos de coca, he recorrido esa zona, y uno habla con los campesinos de Tumaco y dicen que el glifosato realmente no es la mejor manera de combatir los cultivos de coca. Ellos tienen maneras de evadir la aspersión aérea y la resiembra la siguen haciendo. Entonces, pero también en otros Mejía, sectores le tienen miedo. Los campesinos, los cultivadores le tienen miedo, le tienen pánico al glifosato cuando ven el avión volando y en ese ejercicio de aspersión aérea, porque evidentemente saben de los efectos que tiene ¿qué va a hacer herbicida. usted, que es de la bancada de gobierno, senador? ¿Qué va a hacer? A mí me parece, Jessy, Erika y al representante y los televidentes que digamos que son visiones sobre estos temas. El tema ambiental que tan buena y apropiada carrera ha hecho en la sociedad colombiana y que yo celebro, tiene que generar unas discusiones sobre bases ciertas. Yo voy a contarles algo que no tendría por qué contarlo, pero yo soy agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana y he estado vinculado al sector agrícola toda la vida. Yo me gradué por allá en 1984, Erika, usted se imagina cuántos años llevo yo vinculado al sector agrícola. Pero además vengo de una familia cafetera, entonces lo primero que yo hice en la vida fue vincularme a las fincas cafeteras de la familia Suiza por muchos años. ¿Y cómo le parece que el glifosato, para esa época se llamaba Roundup, porque lo inventó Monsanto, que es una casa americana, inventa la molécula del glifosato, pero no se nos olvide que 10 años después pierden ellos la patente y hay cualquier cantidad de marcas de glifosato hoy, no solo Monsanto, pues un poquito, hoy venden sobre todo chinos, un poquito para no decir que es que hay un gran negocio detrás de, claro, en todas partes hay negocios, pero eso no es un monopolio de la multinacional Monsanto, pues para que... Y lo otro que le quería decir, y por eso hago referencia a mi vinculación con el sector agrícola y particularmente con el cafetero, es que desde esa época, bueno, claro que hay que entender que en el 74 ya se usaba el glifosato en aspersiones en la Sierra Nevada para erradicar la marihuana, para que la gente tenga, pues digamos que una visión desde hace cuánto está el glifosato en Colombia, digamos que en este tema de erradicación de cultivos ilícitos. Pero mire, le voy a decir, Erika, con toda sinceridad y con seguridad que la Federación Nacional de Cafeteros puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, por hablar, porque es que, mire, representante, usted puede mostrar aquí 20 estudios de lo malo que es el glifosato y le podemos sacar aquí otros 20 de lo inocuo que es. O sea, esa discusión, pero yo sí le digo es por mi experiencia. Jamás vi a alguna de las personas que estuvieron conmigo en actividades agrícolas y que manipulaban el glifosato permanentemente intoxicado con glifosato. Yo lo que creo es que hay que tener unas precauciones con el uso, pero ¿sabe por qué es el único? Porque es que hay cualquier cantidad de teoría. No, el problema con la molécula del glifosato es que es la única que es sistémica, para explicarles un poquito técnicamente. Los otros son quemantes, que simplemente les llegan a la hoja, lo queman, pero no son absorbidos por la planta. ¿Qué hace el glifosato? ¿Cuál es la bondad y por qué lo usan en tantos cultivos? Aquí en Colombia, en palma, en caña, en café, en maíz, en absolutamente todos los cultivos se usa el glifosato. Porque cuando lo absorbe la planta, se va al sistema radicular y cuando llega al sistema radicular, mata la planta y se descompone la molécula, que es un poco lo que ocurre con el uso, con las bondades del herbicida glifosato. ¿La concentración tiene que ser mayor para poder matar esa mata de coca frente a una mata de café? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se usa en café no para matar la mata de café, sino las competencias del café, para manejar las malezas del café. Y se usa, ¿por qué se usa y por qué es tan bueno? Porque es sistémico y no es quemante como son los otros. Tiene que ser sistémico porque si no, no mata la planta, no obliga a que vuelvan a hacer a través de una semilla o una resiembra. Por eso el glifosato es tan importante. Lo que hay que tener es precauciones. Pero mire, cuando están usando mucho la palabra principio de precaución. Que la Corte dijo que el principio de precaución. Pero venga, yo le digo mi exposición. Porque si usted tiene alguna duda sobre cualquier cosa, entonces no la haga. Que en el fracking es más o menos lo mismo. Oiga, entonces yo digo, ¿y cuál es el principio de precaución con un país que nada en coca y que está acabando
con su economía, que está acabando con el medio ambiente. ¿Cuánto daña el medio ambiente las voladuras de oleoductos de grupos criminales que se abastecen de la coca? ¿Cuánto daña el medio ambiente en las mismas plantas procesadoras de coca que hay en las selvas colombianas y que utilizan las cocinas, que utilizan esa cantidad de químicos que terminan, digamos que, dañando el medio ambiente? Ese cálculo, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos del enorme daño que le hace a la economía colombiana el narcotráfico? A mí me gusta mucho la me forma parece que es muy importante de la retórica del senador, que uno es una persona ponga muy esto histriónica, pero no deja hablar. sobre la realidad de lo que estamos viviendo y del daño para el país. Démosle la palabra al del representante de los narcotráfico. Muchas gracias, senador. No, realmente No, es que me gusta cómo él habla porque tiene pasión. Moción de réplica, pero moción de réplica. a mí me gustaría tal vez también hacer unas consideraciones. La primera es que definitivamente el criterio de precaución está en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente, de las futuras generaciones de colombianos y colombianas que vendrán y a las que les vamos a terminar entregando un infierno cuando Colombia hoy es el país más biodiverso por cada 100.000 kilómetros cuadrados del mundo entero. Entonces, esa es primero ese es el primer patrimonio que los colombianos y las colombianas tenemos que cuidar en nuestro país. Y yo creo que si nosotros pasamos por encima de esa consideración, estaremos siendo terriblemente irresponsables, no solamente con nosotros mismos, sino con las futuras generaciones. Pero por otra parte, lo que creo es que definitivamente el glifosato hoy está, pues digamos, prácticamente comprobado por esa propia sentencia en California, que además, pues yo no sé por qué algunas cosas que vienen de Estados Unidos al gobierno le parece que son imperativos categóricos que tiene que cumplir, ¿cierto? Como endurecer la lucha contra las drogas porque lo dice Trump, no porque sea el imperativo categórico moral, pero en cambio cuando hay una sentencia de un juez de Estados Unidos que dice que hay documentos clasificados de Monsanto que demuestran que ellos mismos sabían que actuaron con maleficencia porque sabían que el glifosato podía ser cancerígeno, entonces en ese caso se pretende aquí desestimar ese tipo, digamos, de pruebas. Y por otra parte, definitivamente, senador, es el mismo tema del fracking, usted bien lo señalaba. El fracking tiene exactamente el mismo problema, pero supongo que ya vamos a entrar en esa polémica. En términos, en definitivas cuentas, en términos de la lucha contra el narcotráfico, yo creo que este gobierno se equivoca en una postura básica, que la discutí con el presidente Duque, además muy amablemente, yo con él tengo una relación realmente muy amistosa. Cuando él vino a la bancada liberal a exponernos cuáles iban a ser sus 4 prioridades legislativas y mencionó una de ellas, y era la obligatoriedad de la sustitución de cultivos. Entonces yo le dije, mire, presidente, yo creo que no debemos regresar a una política de drogas que estigmatice a los más débiles de la cadena de producción y de consumo de drogas. Yo no creo que sea estigmatizando, como lo plantea el decreto del cual hablaba el senador, a los consumidores de drogas, y mucho menos a los cultivadores de coca, como vamos a solucionar un problema que está en el centro de la cadena de la comercialización de la droga, que son aquellos que se lucran de ese negocio, que son aquellos que por su beneficio propio le están haciendo daño a la humanidad con las drogas. Pues yo no estoy de acuerdo con que se consuma drogas en el planeta, yo estoy de acuerdo con la libertad de la gente. Sin embargo, creo que es un terrible daño a la salud pública y mental de la humanidad el consumo de drogas. Hay que combatirlas, pero no de ninguna manera, por ningún motivo, estigmatizando ni a los consumidores ni a los productores. Pero ¿cuáles son las alternativas que quedan entonces? Porque la sustitución de cultivos, la erradicación voluntaria, Erika, es compleja, Erika, teniendo en cuenta que a muchas de esas familias tampoco se llama programas sociales serios en esas regiones que son las más deprimidas de este país. ¿Por qué en Bolivia, sin levantar un solo fusil, sin pegar un solo tiro y sin utilizar glifosato, han logrado decrecer el número de hectáreas cultivadas con coca de manera sustancial? Porque allá han utilizado unas tecnologías sociales para involucrar a los campesinos en verdaderos proyectos productivos que les permita dejar y salir de una actividad que ellos saben que no es la más beneficiosa, pero que no tienen otra opción hoy en nuestro país para ganarse el sustento. Bueno, Erika, como ve, aquí hay un debate en este tema y en el que vamos a entrar, el debate puede ser aún mayor. Pero además entre el senador y yo el debate está garantizado. Está muy bien. Tiene que ver con el fracking. En la Comisión Quinta del Senado se va a empezar a discutir seriamente un proyecto de ley que busca
erradicar por completo cualquier posibilidad de recurrir al fracking, que no es otra sino una opción para explorar yacimientos que, en palabras del presidente Ecopetrol, podrían llegar a duplicar las reservas de crudo en el país, pero que, Erika, para un sector amplio del país y sobre todo para los ambientalistas, pues definitivamente atenta contra el agua. En esta postura del fracking incluso avanza la recaudación de unas 100.000 firmas, Erika, que van a apoyar esta iniciativa. Creo que han sido entregadas en las últimas horas. En las últimas horas sí, en el Congreso de la República. Hoy se completaron las 100.000 firmas. Yo soy autor de ese proyecto de ley con otro número de representantes de todas las fuerzas políticas. Creo que solamente nos faltó el Centro Democrático. Yo creo que ya va siendo hora que me deje hablar. Bueno, listo, senador, como 20 minutos. Bueno, a ver, senador. Eso sí no tiene gracia. Senador, fracking. No, Yesid, es imposible que yo me pase al fracking, porque va a quedar en el ambiente que entonces la política... Bueno, cerremos el glifosato. Es que me tiene que dejar cerrar porque hay afirmaciones que son cerremos. Completamente contrarias. Tenemos visiones de país distintos. ¿Le parece bueno el modelo boliviano para la erradicación de cultivos? Pues en Bolivia no tienen los problemas que tenemos nosotros de grupos al margen de la ley, de terrorismo, de tantas cosas tan distintas que tenemos nosotros en este país. Allá son indígenas la mayoría de la población que han podido hacer un ejercicio completamente distinto y es un país muy distinto al nuestro. Y uno no puede decir que esta es la política antidrogas del presidente Duque. Son partes, son compromisos que él adquirió con el pueblo colombiano. Cuando usted recorre los barrios de Colombia, el clamor de las mamás, de los profesores, de los rectores de colegios es: oiga, hagan algo, que esto es todo el mundo consumiendo en todas partes y no hay ningún tipo de restricción. Eso es lo que trata de controlar, es una partecita. Y lo otro que es que entonces la política del Centro Democrático y del presidente Iván Duque es estigmatizar a los pobres campesinos colombianos que cultivan coca, pues digamos que nada más lejano de la realidad, representante, y usted no le falta la verdad a los televidentes. Fue una razón muy sencilla. Hoy es el cartel de Sinaloa el que cultiva coca en Colombia. No son pequeños cultivos. Usted ya encuentra aquí 30, 70, 80, 200 hectáreas de un solo productor. Esto ya se masificó. ¿O es que creen que fue a punta de pequeños productores que pasamos de 45.000 hectáreas a 209.000? Aquí hay un problema gravísimo que hay que enfrentar con toda decisión. Y entiendo que hay que generar unos protocolos muy claros para el manejo del herbicida glifosato, que ha sido la única posibilidad de poder bajar esto que es tan grave para el país. Bueno, pasemos al tema del fracking y empecemos con usted, senador. La postura suya, de su bancada, del Centro Democrático, con el fracking, y más teniendo en cuenta las declaraciones del presidente Ecopetrol, que ve allí una opción de duplicar las reservas de crudo en el país. Pues, ¿cómo le parece que yo tuve la oportunidad, porque soy miembro de la Comisión Quinta del Senado, de estar en el foro que programó la comisión hoy en el Congreso de la República? Y bueno, me tuve que venir antes para poderles cumplir a ustedes, pero fue un foro muy interesante porque creo que es eso lo que hay que hacer. Hay que poner a la gente a hablar del tema. Hay muchos expertos. La Universidad Nacional me descrestó porque lleva yo no sé cuántos años estudiando el tema. Digamos que hay estudios de más de 10 años en Colombia sobre la utilización de un mecanismo alternativo para la extracción de crudo. Pero la reflexión es como la siguiente. Uno diría, faltan 40 años por lo menos para que la humanidad siga dependiendo de los hidrocarburos. Y Colombia no es ajena a esa realidad. Uno tiene que entender que el país tiene que generar nuevas fuentes de riqueza, y que seguramente en estos 40 años será la agricultura, la industria, la economía naranja de la que habla el presidente Iván Duque, el turismo, que hoy es una realidad, que sean las grandes fuentes de empleo. Pero sustituir la dependencia mineroenergética del país en este momento causaría una gran tragedia. Le voy a dar unas cifras. ¿Cómo le parece que nos contaban hoy que solo tenemos reservas energéticas para los próximos 5 años? Y las grandes fuentes podrían estar en esas explotaciones alternativas que se están proponiendo hoy. Aquí lo que hay que tener es mucho cuidado de no ir a afectar ni fuentes hídricas ni a la población. Y por sobre todo, diría yo le dije a la ministra y al presidente de Ecopetrol, aquí hay un problema gravísimo. Y es que toda esta bonanza minero-energética que acabamos de tener, digamos que le alcanzó al anterior gobierno, al principio de su gobierno, una gran bonanza minero-energética, no la sintieron los ciudadanos. Y por eso usted ve a la alcaldesa de Barrancabermeja en contra de las alternativas de explotación petrolera. Por eso usted ve la inconformidad en las comunidades. ¿Por qué? Porque el gran escenario de corrupción que se montó aquí en los últimos 8 años hizo que no llegaran esos grandes ingresos de regalías a la población y la gente ve a la explotación petrolera y a los petroleros como arrogantes que solo están pensando en ellos y les importa muy poquito la comunidad. En términos generales, creo que lo que hay que hacer es una gran discusión, pero uno no puede desconocer. Cuando le dan a usted cifras de que ahí, con ese tipo de explotación, usted podría estar accediendo a entre 8 y 10 mil millones de barriles
que tendría el país y garantizando la seguridad energética del país por los próximos 25 a 40 años. No estamos hablando de nada de poca monta en un país subdesarrollado que necesita recursos precisamente para acabar con la pobreza y con las grandes brechas de inequidad que tiene esta sociedad. Hace algunos días escuchaba, representante Lozada y senador Mejía, al exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, que es una voz muy autorizada en estos temas. El primer ministro que ha tenido este país. Calcule usted, señalando que el tema del fracking sería irresponsable acometerlo en Colombia, porque hay un enorme desconocimiento, o sea, partiendo de esa base, hay un enorme desconocimiento de los daños que pueda ocasionar en el país, en el tema del agua, del medio ambiente, porque no tenemos los estudios que puedan de alguna u otra manera demostrar la evidencia científica en nuestro país. Hay evidencia científica en muchas otras partes, pero aquí no. Ese proyecto de ley que ustedes han presentado en la Alianza Colombia Libre de Fracking, con el respaldo de más de 30 senadores y representantes a la Cámara, ¿a qué apunta, representante? Pues fíjese, precisamente, Erika, hace 4 años, cuando yo entré al Congreso de la República, el segundo debate que cité en la plenaria fue el debate sobre el fracking, pidiendo en ese momento la moratoria del fracking, no la prohibición. Y pedíamos la moratoria porque en aquel momento no había, digamos, suficientes evidencias que nos permitieran decir si esta técnica era segura en un país como Colombia. Hoy creemos que es evidente que no lo es. Y fíjese, yo le pongo simplemente el caso porque es que yo creo que esto tiene que ser con, digamos, evidencias científicas. En el caso del glifosato, las evidencias científicas son cada vez, digamos, de una mayor contundencia, como lo son ahora en el tema del fracking. En el año 2012, la Contraloría General de la Nación dijo que hizo una nota de advertencia diciendo que no existía en ese momento ningún tipo de conocimiento que permitiera decir que el fracking era seguro en Colombia. Y si usted se pone a ver, en el año 2014 la Contraloría ratifica de nuevo esa misma posición y dice, nada ha cambiado desde el año 2012, ¿cierto? Instando al gobierno, a la ANH, al Ministerio de Minas, a las diferentes instituciones del Estado que están encargadas de este tema, a que hicieran los estudios correspondientes para poder decir si en Colombia se debía hacer fracking o no. Hoy, año 2018, hace apenas 2 semanas, lo reitera la Contraloría por tercera vez, no existe en Colombia el conocimiento científico suficiente para, digamos, poder prever o cómo vamos a reaccionar ante, digamos, una debacle en un pozo de fracking, como ya lo vimos en Lizama. Nosotros no tenemos la capacidad de reacción en caso de una emergencia grave como esa, y sería un acto de absoluta irresponsabilidad con la naturaleza, con los seres humanos, los animales, pero además con las futuras generaciones de colombianos, implementar una técnica en total irresponsabilidad. Senador, ¿qué debe hacer el presidente Duque con este tema? Yo lo que Cumplir siento, lo que dijo en campaña, que dijo que no lo iba a hacer. Yo lo que siento es que Pero el presidente Ecopetrol está... El presidente Ecopetrol y tiene está una advirtiendo de ministra, una el titular era, la ministra de Minas quiere convencer al presidente Duque de hacer fracking. ¿Y por qué lo quiere convencer, senador? Porque el presidente Duque dijo, no haré fracking. Presidente, cúmplanos esa promesa. Yo lo que creo es que el radicalismo ambiental le ha hecho mucho daño al país y le está haciendo mucho daño al país. Aquí lo que necesitamos es información seria, de fuentes serias. Es a partir de esa Entonces, información ¿cómo le parece, nosotros lo representante, que planteamos. entonces yo no iba a leer esto, pero me tocó? 15 de marzo de 2017, esto hace muy poquito tiempo, mire el titular. El glifosato no es cancerígeno, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. 27 de noviembre del 17, Unión Europea autoriza uso de glifosato por otros 5 años. Entonces, digamos que salir a decir que este es el veneno de los venenos cuando los europeos lo autorizan. Dígale Aquí eso a la tenemos los jueza de San cafeteros, Francisco, que hace apenas un mes, pero mucho es que más usted se pega reciente de de un lo que caso de usted un juez en acaba San de Francisco decir. y eso es palabra de Dios. Perdóneme, creo que está eso en sea estudio serio. de la OMS. Hombre, vea, Si yo usted quiere respeto mucho negar, su opinión, si usted quiere negar lo que dice la OMS, pues usted para verá. usted lo que un juez de los Estados Unidos Sí. dijo es palabra de Dios, me parece que tiene todo el derecho Para a defender ustedes lo eso. que dice Donald Trump es palabra de Dios. No, eso de Donald Trump se lo inventó usted, me parece No una me lo estoy falta de inventando respeto. yo. No, yo le Aquí pido ustedes respeto, han dicho, representante. lo dijo el No, embajador si de usted se va a Colombia poner aquí en a Estados enredar Unidos. esta discusión, El embajador de diciendo Colombia en cosas que Estados no son, Unidos, el me doctor parece- Santos, dijo no. que como los No, Estados no. Unidos se han quejado No, tanto del Yo le tema pido- de yo la le droga pido a en usted, Colombia, hay que representante, volver al glifosato. Le pido Pues respeto eso fue lo que con dijo el embajador. No, Bueno, le pido no lo estoy respeto diciendo con el yo. presidente Iván Duque y No, con no, el yo gobierno tengo del todo el presidente Iván respeto Duque, del mundo que por no Iván recibe Duque. órdenes de nadie. Yo lo que le estoy Eso no. diciendo es Eso lo que es dijo del el gobierno embajador de extranjero. Estados No. Unidos. Usted Lo dijo está el diciendo embajador. aquí que Lo dijo el nosotros embajador hablamos es Santos, porque senador. Trump nos da órdenes a nosotros. No.
Le voy a decir una cosa, a mi partido no le da órdenes nadie y al presidente Iván Duque no le da órdenes ningún gobierno extranjero. Yo le pido respeto con eso. Pero la pregunta es, ¿qué debe hacer el presidente Duque con el tema del fracking? Es una decisión que él debe tomar. Hombre, mire, yo viendo hoy claro. la discusión, yo viendo, digamos que de una manera imparcial, porque le tengo que confesar que no soy experto en el tema del fracking, pero yo soy agrónomo. Por supuesto que soy político y me toca y tengo la responsabilidad de estudiar todos los temas como lo puede hacer cualquier ciudadano. Me pareció muy interesante en el foro de hoy ver tantos estudios, tanto que se ha trabajado en este tema. Claro, posiciones de algunos miembros del Congreso que ya tienen proyectos de ley para prohibir el fracking. Pero me llamó la atención, le voy a hacer un recuento de lo que me llamó la atención, la Universidad Nacional de Colombia, que no es propiamente pues la Universidad del Centro Democrático ni de Donald Trump, como diría el representante, no, es la Universidad Nacional de Colombia, la más grande y prestigiosa. Asociaciones de ingenieros de todo tipo, completamente independientes, que uno diría, allí no están ni los petroleros, ni Ecopetrol, ni la ministra, todo lo que ha dicho el representante, no, gente que uno diría está hablando de manera objetiva porque representan a gremios muy serios, pero sobre todo la universidad me llamó poderosamente la atención, donde dicen que efectivamente el país podría explorar la posibilidad de utilizar esos mecanismos alternativos de extracción, por supuesto que con una rigurosidad y con unos estudios previos muy importantes para las realidades propias de cada área, porque tampoco es cierto que en todo el país hay la posibilidad de extraer con ese mecanismo petróleo. Son unas zonas que están claramente detectadas en la zona de Santander, en la zona de la cuenca del Magdalena, y que allí podría haber esas posibilidades de semejantes recursos tan importantes para el país, por supuesto con todas las precauciones, pero me parece que también no es serio con el país salir simplemente a decir, nosotros vamos a prohibir la posibilidad de mecanismos alternativos de extracción de petróleo, porque eso va contra el medio ambiente y porque nadie puede probar que eso no pueda causar alguna dificultad. ¿Y de dónde? Y entonces yo digo, ¿y dónde está la responsabilidad nuestra con la gente más pobre de este país? ¿De dónde va a sacar, cómo vamos a sustituir nosotros esa, pues no solo la dependencia mineroenergética de, bueno, en este caso petrolera, entonces tendríamos que empezar a importar petróleo en unos 6, 7 años, entonces ¿qué haríamos nosotros con los recursos tan importantes que le genera al Estado esto, las regalías? Yo diría que entre otras cosas aquí lo que hay que hacer es un gran ejercicio donde universidad, empresa, Estado y sociedad trabajen juntos para poder mirar la posibilidad de este tipo de alternativas de extracción de petróleo, pero la comunidad se tiene que sentir beneficiada, porque el gran error, Erika, de todo esto es que la gente no encuentra el beneficio y por eso hoy hay tantos enemigos para la explotación petrolera casi de cualquier tipo. Yo le dije a la ministra, aquí usted va a tener que mirar cómo nosotros trabajamos el tema de socialización de este tipo de temas y sobre todo de anticipar regalías, porque si la comunidad no ven el beneficio de extracción petrolera para ellos, no vamos a estar haciendo nada y creo que vamos a tener grandes dificultades. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso de la República para la discusión, para el debate de este proyecto? Porque en últimas es el Congreso el que puede tomar este es el ambiente que hay en el Congreso final. O sea, un ambiente de, como diríamos, de pugnacidad. De discusión, de ¿no? El senador se pone bravo conmigo un poquito. No, es parte del debate. El debate de las ideas a veces sube temperatura. Amigablemente. Hombre, la política es de pasión, es con pasión no vale la pena. Con posturas diferentes y demás. Bueno, pero este es el ambiente, por supuesto. Aquí, digamos, yo no estoy en contra de todo lo que ha dicho el senador. Yo, no digamos, los ambientalistas estamos un poco absolutamente conscientes de que nos estamos enfrentando a una realidad económica compleja. Por supuesto, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, nosotros lo que, digamos, creemos que hay que hacer es ir en la línea que plantea el presidente Duque en términos de desarrollo de este país. Y es meter, digamos, los recursos en las industrias creativas, en la economía naranja, en las industrias culturales, en el turismo, como lo ha hecho, por ejemplo, Costa Rica, que tiene un territorio igual de grande a Boyacá, y no tiene un solo pozo petrolero en su territorio y sin embargo ha logrado un nivel de desarrollo a través del turismo muy importante. Yo creo que estos temas hay que empezarlos a mirar, porque desgraciadamente ¿a quiénes son los que realmente les conviene el negocio del fracking? Pues a las grandes multinacionales petroleras que le van a dejar a Colombia en pozos no convencionales, se dice no convencionales, no alternativos, sino no convencionales. Usted sabe que el porcentaje de las regalías corresponde al número de barriles que se puedan extraer. Por lo tanto, en los pozos no convencionales esos son muy poquitos, así que le quedarán, lo que pasa es que tienen que hacer muchos para que sea rentable, pero son muy poquitos, le quedará a Colombia el 8% en términos de regalías, pero en cambio sí corriendo un enorme riesgo ambiental, posiblemente irreparables riesgos ambientales para un país que tiene una geología
totalmente distinta a la de Estados Unidos, que es de donde provienen todos los estudios sobre fracking que existen. No hay más. Bueno, esa es la realidad. Vamos a entrar al tercero y último tema del debate de esta noche, que tiene que ver, que yo creo, Erika, que en este tema de pronto no va a haber tanta polémica, Posiblemente no. tanto debate, y es la migración de venezolanos hacia nuestro país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inicia una gira por la región. Inicia en Colombia, ha llegado a Bogotá para reunirse con las autoridades colombianas. Pero va a Cúcuta. También. Lo están esperando, Lo están esperando allá la en la zona de frontera. frontera para que vean lo que está pasando con ese drama humanitario. Exacto. En el caso de Bogotá, Erika, vemos, por ejemplo, cómo cerca de la terminal de transporte centenares de venezolanos. En la frontera, como usted bien lo señala, la situación es muy difícil, muy complicada con nuestros hermanos venezolanos a quienes tenemos que ayudar, y está la OEA presente en nuestro país para revisar muy bien lo que está pasando. Todo en medio del más absoluto descaro del gobierno del señor Nicolás Maduro. Así, ¿qué tal? Y con este señor Diosdado Cabello diciendo que le van a exigir a Colombia indemnización por los colombianos que en su momento se fueron a Venezuela, hombre, y que se integraron al aparato productivo, bueno, que ya no existe en este momento, sí, pero que evidentemente durante muchos años han venido y se han casado con venezolanas o con venezolanos y han echado para adelante ese país. Decir que ahora tenemos que pagarles por esos colombianos que se fueron de ese régimen y de esa dictadura, sin duda alguna, y así hay que decirlo. Representante, bueno, senador Mejía, sobre el tema de la migración, está pidiendo, claro, es que pero no podemos hablar ya de glifosato ni del fracking, ahora de venezolanos. Oiga, ¿usted me permite conectar el glifosato y el fracking con el tema venezolano? No, hombre. De los bueno, a ver, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno. Es una teoría mía. A ver. Yo sé que el representante a la Cámara tiene firmes convicciones ambientalistas y yo creo que es muy difícil encontrar o un partido político o un congresista que esté en contra del medio ambiente. Arranquemos por ahí para que quede claro esta información. Pero ¿cómo le parece que todo este radicalismo ambiental, que no mide las consecuencias de ciertas decisiones que se toman para el desarrollo económico de un país subdesarrollado como este, termina generando pobreza y anarquía? Y la pobreza y la anarquía es el caldo de cultivo para que regímenes como el de Nicolás Maduro puedan llegar algún día a Colombia. Hagamos esa reflexión porque me parece que es muy grave. No, pero a mí esa reflexión sí me parece absolutamente inaceptable. Yo sí les quiero decir aquí, yo no soy comunista, de ninguna manera acepto que ni siquiera se me compare, se me ponga mi nombre en la misma frase que el nombre del señor Nicolás Maduro, que es un dictador, que es una persona que ha empobrecido un país en el que se hubiera podido armar un paraíso sobre la tierra, porque tiene la mitad de la población que tiene este país, con unos recursos naturales impresionantes, con un país realmente hermoso. Entonces, así como usted me pidió a mí respeto cuando hice una comparación, quién sabe si indebida posiblemente entre el con el presidente Trump, yo sí le pido a usted que tenga el mayor de los respetos conmigo, porque de ninguna manera hago parte de ese séquito del que usted me quiere acusar. Bueno, senador, sobre el tema de los venezolanos, ¿qué hacer con los... es que estamos en televisión. Bueno, pero ¿qué hacer con los compatriotas venezolanos, con los compañeros de Venezuela? Que entendiendo que usted tenía firmes convicciones ambientalistas, el radicalismo ambiental no es el suyo. El que puede terminar generando dificultades en el país podría llevar a que la anarquía, que le interesa aquí a muchos, no a usted, representante, porque no quiero hablar de nombres propios, pero usted terminaría llevándonos de pronto a un régimen como el venezolano. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo que el presidente Iván Duque está haciendo y lo que le prometió al pueblo colombiano cuando estaba en campaña. Primero, hacer todos los esfuerzos internacionales para derrocar esa dictadura perversa de Nicolás Maduro, que entre otras cosas se fortaleció en el gobierno de Juan Manuel Santos de una manera impresionante, y de estas 209.000 hectáreas, todo tiene que ver con todo. Aquí al fondo lo que hay es plata y los intereses indebidos de la gente por la plata, y ahí podría uno conectar todas estas cosas de las que estamos hablando hoy, y desafortunadamente cogió fuerza esa dictadura y tenemos hoy esa diáspora, esa tristeza que es ver a los hermanos venezolanos, digamos que deambulando por toda Latinoamérica buscando dónde pueden. ¿Qué hay que hacer? Acogerlos. Hay que acogerlos. Son nuestros hermanos. En algún momento, por las dificultades nuestras, también fuimos a Venezuela y ellos nos recibieron. Hay que tener esa consideración, pero hay que hacer lo que el presidente Iván Duque está haciendo. Hay que internacionalizar este problema, porque somos un país con dificultades, con limitaciones económicas, con mucha pobreza, y necesitamos recursos internacionales para poder paliar esto. Pero lo más importante es derrocar esa dictadura utilizando todos los mecanismos diplomáticos como lo está haciendo el presidente Iván Duque. Representante Lozada, ¿usted cree que la visita del señor Almagro, la
la comisión que se ha establecido en la Organización de Estados Americanos, que encabeza, entre otras cosas, un exdirigente venezolano que está en el exilio, el señor David Zumalansky, ¿puede ser efectivo? ¿Cree que va a producir algún tipo de resultados? Porque viendo lo que está pasando en Venezuela, uno dice, la única salida es que se vaya Maduro y él está atornillado en el poder. Absolutamente, yo en eso coincido plenamente. La solución al problema de la migración venezolana, pero la solución al problema del pueblo venezolano es que se derroque la dictadura de Maduro. Por supuesto que eso tiene que ser a partir, digamos, de los mecanismos diplomáticos, jamás de ninguna manera a partir de mecanismos de fuerza y demás. Pero yo creo que aquí lo que hay es que preguntarle al nuevo gobierno, al gobierno del presidente Iván Duque, cuáles van a ser las medidas que creo yo fueron terriblemente equivocadas por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que creyó que esto iba a ser una cosa pasajera, que aquí iban a llegar unos venezolanos, pero que no iba a ser semejante migración que estamos viendo en nuestro país hoy. Creo que en eso Santos se equivocó. La pregunta es, ¿qué va a hacer Iván Duque? ¿Dónde está la política pública de recepción para estos migrantes venezolanos? ¿Cuáles han sido los, digamos, actos o cuáles han sido, digamos, los hechos de articulación con las entidades multilaterales, con las Naciones Unidas, con la OEA, con la ACNUR? ¿Cómo se ha de alguna manera articulado este nuevo gobierno para hacerle frente a esta problemática social que empieza a vivir Colombia por cuenta de la inmigración de venezolanos? Ahora, desde el corazón de Colombia, desde el corazón de los ciudadanos, nosotros no podemos tener otra cosa que absoluta solidaridad, dejar de lado aquellas voces que quieren llamar a la xenofobia en nuestro país. Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Nuestros hermanos venezolanos no están en Colombia porque quieran, están aquí porque tienen que vivir la tragedia de un régimen que acabó con su país. Ahora, creo que hay una exageración terrible en las palabras del senador, y es decir, también querer culpar a Santos de lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Pero por Dios, ¿qué puede hacer Santos? ¿Qué ha hecho Brasil? ¿Qué ha hecho Ecuador o Argentina o Uruguay? ¿O qué ha hecho la comunidad internacional en general por el tema de Venezuela? Si esa fuera una crítica, esa crítica hay que hacérsela a la comunidad internacional en general. De ninguna manera un mandatario de un país que lo que tiene y lo que le corresponde es respetar la soberanía de los demás países. Entonces, por supuesto que yo me sumo a su llamado de aquí se debe hacer una enorme presión internacional, ciudadana, pero también de los estados para lograr que Maduro deje el poder en Venezuela. Pero hombre, no le echemos la culpa de cosas de ese estilo tampoco al gobierno anterior, creo que eso ya es una exageración. Y seguir ayudando a los hermanos venezolanos, que el Estado tome todas las medidas que haya que tomar para brindarles la mayor atención. Yo creo que es muy importante que los televidentes entiendan que el presidente Iván Duque acaba de llegar. Lleva apenas 30 días y uno dice, pues hombre, políticamente está bien que quieran que le arregle el país y todos los problemas que tiene y las dificultades que tiene Colombia en 30 días, pero yo creo que particularmente en el tema de Venezuela se ha empleado a fondo el presidente y el canciller Carlos Holmes Trujillo. La llegada del secretario general de la OEA, Almagro, a Bogotá, eso no es gratis, eso es toda la gestión precisamente diplomática que encabezó desde el día que lo eligieron presidente, porque ni siquiera esperó a posesionarse como presidente. El presidente electo Iván Duque lo único que hizo fue hacer, digamos que un gran ejercicio internacional para mostrar estas dificultades, lo mismo que el canciller Carlos Holmes Trujillo. Yo estoy convencido que también que el secretario Guterres de Naciones Unidas haya enviado un delegado de ONU para que se apersone de estas dificultades que tenemos con Venezuela, también es producto de todo eso que ha propuesto el presidente Iván Duque como su política para enfrentar esta dificultad tan grande que tenemos con los hermanos venezolanos. Le voy a responder esto, representante. ¿Sabe por qué es responsable Juan Manuel Santos en grave medida de esto? Porque el único vecino real que tiene Venezuela somos nosotros, los otros están en la selva. Digamos que Brasil no depende pero nosotros tenemos toda una zona de frontera, somos hermanos, somos casi que un mismo país. Y la gran responsabilidad que tenía el presidente Juan Manuel Santos fue haber enfrentado eso, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el 7 de agosto de 2010, cuando se posicionó como presidente de la República, lo primero que hizo fue calificarlo como su nuevo mejor amigo, al entonces
presidente de Venezuela, el dictador Hugo Chávez, y empieza esta tragedia para el pueblo venezolano que terminamos nosotros pagando porque las dificultades de los venezolanos, que son nuestros hermanos, son nuestras dificultades. ¿Por qué? Detrás de todo lo que había aquí era cómo sacar adelante a como diera lugar un proceso con los narcoterroristas de la FARC que nos tienen nadando en las 209.000 hectáreas de coca que fueron hoy tema de Bueno, esta no, discusión conectó, también. el senador conectó evidentemente todos los temas, uno tras otro. Bueno, senador, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Pues primero, Yesid, Erika, y a ustedes mil gracias por la invitación. Creo que esto es lo que hay que hacer, debatir los temas. Tenemos posiciones diferentes, pero yo sé que en el caso del representante, porque no lo podría decir con todos los congresistas, pero sé que en el caso del representante queremos lo mejor para los colombianos. Tenemos diferencias, pero bienvenido al debate. A usted, representante, mil gracias por compartir conmigo, y si alguna de mis posiciones pudo afectarlo, pues le ofrezco públicamente Es lo suyo, es lo No, muy suyo. bien, El senador ¿no? Mejía se ha caracterizado Sí, por ser un vehemente. hombre elocuente, sí, y muy apasionado por sus ideas. ¿Alguna vez le han dado duro en el Congreso? Muchas. Usted ha dado muy duro, ¿sí o no? Claro. Mea culpa. Claro. Bueno, muy bien. Y representante Parte Lozada, del ejercicio. muchas gracias. Muchísimas gracias a Interesante el usted, debate. Yesid, Erika, a Representante. todos los televidentes. Espero que este debate haya sido de su agrado. Muchas gracias, senador. Yo no soy una persona sectaria. Yo, oyéndolo hablar de cómo unía todos los temas, pensaba en Antonio Caballero, que en Sin Remedio decía: las cosas se parecen a las cosas. Muchas gracias. Muy bien, novela Bogotá, Antonio Caballero, Sin Así es. Remedio. 600 páginas, ¿no? Yo me las clavé enteritas en Sí. mi adolescencia. Bueno, muy bien. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor, pero Interesante este muy debate. bien aprovechado este tiempo. Yo la veo a usted muy expectante, escuchando, viéndolo. Muy bien. Elaborando Elaborándolo. Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos mañana a las 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. Muchas gracias.